Bueno, recientemente lanzamos, estoy grabándolo en marzo del 2025, lanzando el libro Te quiero para siempre. Es el relato sobre David Mefiboset y tu adopción en Cristo. VIH Niños o Lifeway Niños me abordó para este proyecto, y si has estado siguiendo el hilo y mis redes o estás aquí acompañándome en esta aventura de este nuevo libro, sabrás que es un relato sobre un niño de orígenes difíciles, y más que un relato sobre niño de orígenes difíciles, es sobre la redención que tenemos en Cristo y cómo esa relación de vulnerabilidad con poder, que es el poder que trae, ¿verdad?, a la ecuación el rey David, despliega el amor del Padre por nosotros, por un pacto ajeno a nosotros que Él hizo por amor de su nombre entre el Hijo y el Padre, ¿verdad? Y cómo nosotros llegamos a ser adoptados en la familia de Dios. Y eso es lo que se trata realmente este libro. Y es hermoso pensar que un recurso como este puede llevar a los niños y a los papás a reflexionar en una verdad tan profunda. Estoy retomando mi ministerio con los niños en la iglesia local. Estoy como voluntaria, y mi parte favorita, vemos varias, ¿verdad?, sirviendo en la clase. Me asignaron a la clase de 2 a 4 años y es una cosa maravillosa, los amo, aunque es un reto y pensaríamos que solo los vamos a cuidar para que no molesten a los papás. Dicho sea de paso, la mitad de los papás se la pasan en la clase. Y está bien. En realidad no, yo creo que los niños tienen una capacidad impresionante de asimilar cuestiones profundas y los subestimamos normalmente. Entonces, el hecho de que haya recursos, y yo de verdad procuro usar recursos que ya existen. Comparto historias con libros para niños. Yo escribo, estoy escribiendo, estoy ilustrando, pensando en situaciones como las de papás en la noche, maestros en escuelas dominicales que quieren recursos que le cuenten a los niños las grandezas de Dios de una manera simple, hermosa, porque los niños aprecian la hermosura y la belleza. Y sí creo que estos recursos marcan la diferencia. Me fascina contar historias a los chiquitos. Ponen atención, hacen buenas preguntas y observaciones, y también hacen observaciones muy chistosas, lo cual me encanta. Entonces, pensando en todo esto, al momento de diseñar personajes, es importante conocer no solo la historia general y las verdades profundas, sino lo que pudiera ser el contexto de ese personaje. La encomienda era tomar una historia bíblica con una conexión, con un punto de contacto con el mundo actual, por lo cual empezamos la historia en la casa, en una casa. La primera escena es una refri y es esta chiquita viendo muy detenidamente una foto en la refri. Y esto es basado en una escena real que pasó en mi casa y una de mis sobrinas preguntándome por la foto en la refri. Este primer personaje que vemos es mi sobrina Ariana. Ariana me divierte sin fin. O sea, esa niña es una fiesta. Cuando aparece es fiesta. El hecho de que ella me preguntara y que su hermanita actuara como hermana grande, que está en el libro, ¿verdad? Es Ciara, me proveyó la oportunidad perfecta para abrir la historia de Mefiboset en una manera muy natural, ¿verdad? Para mí es muy fácil cuando los personajes están basados en alguien, porque entonces ya tienes la historia de esa persona, ya tienes sus características. Mis sobrinas realmente se parecen mucho a lo que ustedes miran en la página. Ciara es delicada y es dulce y suave y amable y le gusta el ballet. Entonces todo eso está en el personaje, y toda su dulzura y su suavidad y los colores que están en mi paleta de color predeterminada, que está en otro video que ya grabamos y que está por ahí. Regresen a verlo. Lo volví color muy pastel para que se adecuara a ella. Y luego a Ariana, pues le puse ropa de Ariana. O sea, la bota vaquera con el overall, con la diademita, con una corona. O sea, esa es ella. Entonces, en cierto modo, cuando tú basas tu personaje en alguien que ya existe, es fácil, porque ellos ya te están dando el material para crear el personaje.
y me encantan. Yo me gozo a mis sobrinas de verdad muchísimo, nos divertimos mucho, platicamos mucho y esto para mí fue como un regalo esta conversación y que Dios, creo yo, me la trajo a la memoria para poder atarla, para introducir el libro, la historia de Mefiboset, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? A estas dos nenitas del presente y luego viajamos al pasado. El recurso que se me ocurrió utilizar para esto fue que el personaje de la tía, que en realidad soy yo, si ustedes son observadores, saben que me encantan las pulseras, y yo no aparezco en la historia, pero mi brazo por aquí, y tampoco mi nombre, pero dice la tía divertida. Esa soy yo, se supone. Y estas son mis pulseras. Y se me ocurrió que les iba a contar la historia en el libro con títeres. Y los niños usan su imaginación y se trasladan y se olvidan. Los títeres son un recurso lindísimo, maestros de escuela dominical. Los niños se olvidan de que tú estás y le hablan al títere, ¿verdad? Entonces, usando la mente, la imaginación de las chicas en la historia, entramos al mundo de Mefiboset, entramos y conocemos el personaje de Mefiboset. Y entonces les quiero enseñar una comparación de mi proceso con el resultado ya en el libro. Entonces, como pueden ver, es un proceso bien de prueba y error. Algo que se quedó conmigo mucho tiempo, cuando yo era chiquita me daba pena equivocarme y no quería como que hacer muchas veces el mismo personaje, como que sentía que si no me salía la primera no me iba a salir. No sé, es un asunto raro, no sé si a algunos más les ha pasado, pero es algo que se quedó conmigo y aprendí a no tenerle miedo a hacerlo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hay algo bien fundamental en los seres humanos y es el temor a la vergüenza. Y cuando uno es artístico, creciendo en un sistema educativo bien convencional y uno está dibujando y tenés ojos alrededor, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué estás haciendo eso? Eso parece un conejo. ¿Y por qué le hiciste así la nariz? Eso no. Esas voces en un corazoncito frágil pueden llegar a afectar. Entonces, por mucho tiempo escondía mis dibujos, por mucho tiempo, y tenía mucho miedo de equivocarme y sentir vergüenza de que alguien no entendiera que yo estaba dibujando. La afirmación de mis papás fue fundamental aquí. Cápsula, paréntesis para los papás. Animen a sus hijos en sus talentos. Y si tienen hijos artísticos, no necesitan un iPad. Denles papel y lápiz, por favor, crayones, porque tengo un crayoncito Crayola aquí como tributo a mi amor a los crayones de cera. Yo amé crecer con crayones de cera. El olor de abrir una cajita nueva de crayones de cera era lo máximo. O sea, yo crecí con lápiz, pósters de medicinas de mi papá es visitador médico y toda la vida llevó pósters que ya no iban a servir para promociones y para mí era un regalo maravilloso tener un póster grande, del otro lado era blanco, yo podía hacer lo que yo quería. Entonces, denles crayones, denles lápices, denles acuarelas, pinturas y permitan que ellos creen y anímenlos. No les mientan, no les digan, ¡ay, qué cosa más linda! Y de verdad que el niño hizo rayones y tampoco se trata de afirmar la mediocridad. Eso no es. Pero sí oí de mis papás todo el tiempo mucho ánimo. Mis dibujos estuvieron en sus paredes, mis pinturitas que hacía de óleo estuvieron en las paredes de mi casa y eso me comunicaba, es digno de ser visto, esto es digno de ser visto, eres buena en esto. Entonces, después de ese pequeño paréntesis, les quiero decir que los procesos de crear personajes nos tenemos que permitir que se miren no como soñamos al principio y en medio de esas equivocaciones a veces surgen felices accidentes que permiten que el personaje tenga características que no habías pensado que están mejores de lo que habías pensado. Igual cuando estás coloreando con técnicas, que eso podemos ver en otro video. Pero entonces Mefiboset, claramente en la Biblia nos están diciendo que es una persona que se quedó lisiado, que no tiene posibilidades de moverse. Y creo que les he dicho en el pasado, pero les quiero añadir aquí, aclarar, que la Biblia nos explica que Mefiboset
ya era un hombre adulto cuando llega a la presencia de David, cuando lo encuentran. Yo me tomé la libertad creativa para propósitos de conexión con los niños en esta historia de hacerlo niño. No nos dice exactamente cuál fue la dificultad, quizás fue su cadera, quizás fueron sus pies en sí, sus pies, pero lo que se nos dice es que él se arrastraba básicamente y no tenía posibilidad de movilizarse y realmente en libertad por el accidente que sufrió de chiquito. Entonces, podemos usar nuestra imaginación y podemos saber un poco acerca del contexto bíblico. Otra libertad creativa que me tomé, hacerle una silla de ruedas de madera. Yo quiero que mis niños que lean los libros tengan recursos que les sirvan para relacionarse en su mundo real el día de hoy. Y entonces tomarme la libertad de crear una sillita de ruedas de madera, que creo que era factible. Tendría que haber hecho más investigación, sinceramente, acerca de cómo lidiaban con las personas discapacitadas en estos días. Pero se nos dice, por ejemplo, en una parábola de Jesús, que los amigos del paralítico lo llevaron en camilla y abrieron el techo y lo bajaron. O sea, no había mucha movilidad en realidad para las personas con capacidades diferentes o discapacidad. Hablen entre ustedes en los comentarios, gente que me corrige una y que me corrige otra, así que no sé cuál es el término exacto para decirlo, pero personas que tienen que usar sillas de ruedas actualmente tienen una situación muy diferente a la que hubiera sido en este tiempo. Inicialmente lo vemos aparecer ya en su silla de ruedas, que yo me imaginé que en el palacio era muy posible que le fabricaran, porque la realidad de las personas que no pueden caminar, que no tienen habilidades motoras en este tiempo de la historia, y eso no ha cambiado demasiado en pueblos, en áreas rurales en nuestro mundo hoy en día. Es muy difícil para las familias y las personas que sufren con esto el ser visibles. Generalmente lo que sucede es que están escondidas en algún cuarto de la casa o en un rincón y ahí se quedan. El hecho de que le di una silla de ruedas hace que los niños tengan en mente que esto es una realidad para mucha gente y quizás van a empezar a considerar a personas con silla de ruedas de manera diferente. Entonces no solo es adopción en Cristo, familia, es discapacidad, es capacidades diferentes, es personas que no pueden hacer lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y el valor que tienen en Dios también. Entonces me tomé esa libertad. No hay demasiado detalle en los rasgos físicos que yo escogí para Mefiboset, porque mis personajes son bastante caricaturescos. Me encantan las expresiones tiernas y simples. Algo que les puedo decir acerca de creación de personajes y rostros sobre todo es que la altura de los ojos y la separación de la nariz con los ojos determina mucho lo infantil que se pueda apreciar un personaje. Si yo subo los ojos, que es más, podemos intentarlo. Si yo subo los ojos, miren, se mira otro personaje. Se parece a Ross Geller de Friends, creo yo. Entonces, el hecho de tener la altura de los ojos aquí, no muy separada de la nariz, nos dice que es infantil, ¿verdad? Usé el instrumento de simetría, que después voy a explicarles a más profundidad en otro video, pero en general yo quería un niñito con una expresión simple. En el proceso les enseñé cómo había considerado hacer sus ojos más grandes, pero honestamente tenemos que ser realistas al momento de medir nuestra capacidad, nuestro tiempo, y el hecho de hacer ojitos de puntito me ahorra tiempo. Es una cuestión del look de los personajes que me encanta, es tierno y simple, pero además es más factible que yo entregara a tiempo el proyecto si yo me ahorraba detalles en las caras. Creo que me encantó el estilo que logré con los ojos de puntito y la
facilidad y la practicidad de no meterme a más detalle con los rostros de los personajes. Su cabello es un poco desordenado y de color café o marrón, como le dicen en algunos países. Una ropa no muy elaborada aún cuando él ya está en el palacio, porque yo quería que fuera una vez más el personaje que más va a aparecer es él, entonces fácil de reproducir y de dibujar, ¿verdad? Y los niños de la historia en general, pues un niño de caricatura tiene que ser, la proporción es cabeza grande, cuerpo pequeño. Esto le da el elemento de ternura y se miran chistosos y divertidos. Y si se fijan en los bebés, los seres humanos tenemos una proporción de 7 cabezas de altura, un adulto. Un bebé tiene 3 cabezas de altura. Somos muy cabezones cuando nacemos. Y para que un niño sea niño en la caricatura, requiere que tenga una cabeza grande. Entonces todos tienen cabezotas y eso es un tip que les puedo dar. Mefiboset, si se fijan, tiene un color de piel, ¿verdad? Un poquito más moreno y tiene su pelito café y quería que se pareciera entonces a sus parientes y por eso Saúl aparece con un color de cabello pues caramelo y Jonatán tiene el mismo color de pelo de Mefiboset, porque bueno, era su papá. Entonces quería que acarreara esa característica. El cabello de David, ahora vamos a hablar un poco de David. David es este personaje amigable de la portada y me han dicho que se parece mucho al pintor Bob Ross. No lo pensé, la verdad. Y encima tiene chaleco. ¿Qué les diré? Para mí la Biblia lo describe como rizado y rubio. Y lo que se me ocurrió, una vez más, para términos prácticos, fue tener un fondo como un dorado más profundo y encima un tipo de sketch de crayón de un amarillo más amarillo, claro, para poder tener sus rulos amarillos, dorados, ¿verdad? Y esto es fácil de reproducir y una vez más era un personaje que iba a aparecer más veces y yo quería que fuera muy memorable y distintivo para que identificáramos cómo David crecía. Entonces, aquí está, de pastorcito y luego ya más grandecito, una vez más, el recurso de la silueta para acarrear la historia, empujar la historia sin que pudiéramos gastar más tiempo en una página que probablemente no valía tanto la pena, aunque yo no quería hacer énfasis, quería hacer más énfasis en el pacto de cuando ellos eran chiquitos, que por cierto tampoco dice la Biblia que fueran tan niños, pero yo usé esa libertad creativa. Entonces, es como diseñamos un personaje, es importante, comunica y estamos aquí presentándoles a los niños sentimientos, historia y alguien que se parece a ellos, alguien que tiene características como ellos y que pudieran ser ellos. Así que es lo que les puedo contar un poquito acerca de cómo llegué a crear a los personajes de Te Quiero para Siempre.